estudiar televisión educativa a Holanda. Enseguida nos va a contar ese detalle, pero Lucy ha estado 5 años vinculada a los medios, bueno, en la radio, ¿no? En radio, sí. Tuve la suerte de ir precisamente a un show de los sábados a representar un pequeño sketch. Entonces me acostumbré mucho a estar en ese medio y me quedé en Radio Excelsior, que para entonces era don Hilarión Acosta el director, y el director artístico era el ya fallecido y muy conocido, era el señor Vargas, David Vargas, una persona muy amable, muy compañero, muy amigo, que realmente a mí me veía como una hija, porque yo era muy jovencita entonces. Incluso con su esposa, su señora esposa, que ella sí está viva, Angelita de Vargas, siempre me acompañaban hasta mi casa. Eran un amor de gente, ambos. Claro. ¿No? Y después de ese su paso por la radio, ¿no tuvo más oportunidades para continuar ahí o definitivamente se dio cuenta que lo suyo es el teatro? La verdad fue esa, que lo mío era el teatro, hacer radioteatro, hacer teatro, eso es lo que me gustaba. Y ya me fui directamente al Teatro Municipal, donde se presentaban todas las obras de cuando yo comencé, ¿no? Hace ya tantos años, son ¿Cuántos 52. años? 52 años dedicada al teatro. Bueno, y ya que hablamos de radio, Freddy trabajó en Radio Nederland, en Holanda. Fui a estudiar a Nederland, al Radio Nederland Training Center, que era una escuela con profesores ingleses y holandeses para las prácticas y las especialidades de televisión. Yo tuve ese toquecito de esa sensibilidad de ver que la educación no marchaba, no tenía ayudas, las ayudas técnicas del momento, como la televisión. Y agarré la rama de televisión educativa, que lamentablemente nunca he hecho un programa teleeducativo en Bolivia. Más bien he tenido que ir al otro país, a Alemania, a perfeccionar un poco más, porque estando en Holanda me fui un fin de semana invitado por 2 bolivianos a quienes, bueno, y quienes están en Bolivia todavía. Hacen falta, ¿no? Esos Quien espacios fuera, educativos sí, en nuestra televisión. Pero no tienen espacio. No tienen auspicio, no tienen espacio, no tienen interés. ¿Usted ha ido, ha tocado puertas? He tocado puertas, y voy a decir, he tocado puertas de la Universidad de San Francisco Javier para hacer un programa educativo, pero de gran aliento, con intervención de muchos actores. Lamentablemente no duró, cambiaron al rector, ya no hay intereses, en fin. Oh, nunca es tarde, hay que pensar en positivo. Porque lo bueno sería que da. la universidad prepare a su gente para que realmente tengamos buenos profesionales. Porque el gran problema es el paso del alumno de colegio a universidad. Y nosotros estamos preparados para darles clases y complementos educativos que pueden ser empleados por los mismos maestros. La televisión educativa tiene un complemento, es el maestro. Se trabaja conjuntamente con el maestro de escuela, el maestro de aula, el monitor de aula. Sería tan beneficioso, ¿verdad? ¿Cómo entré yo a hacer locución? Fue porque había un problema con uno de los locutores que no llegaba. Y me dice, no, tienes que entrar. O sea, que pero fue de es que chiripazo. yo no, todavía no estoy preparado. No, nada, señor. Para entonces teníamos viñeteros donde se leían la propaganda. Y lo único que tienes que hacer es pasar y leer, ¿no? Y el chico, el sonidista, me dice, no te preocupes, yo te voy a hacer una seña y tú lees, te hago otra seña y cortas. Y te callas, claro. Bueno, estaba pendiente de él, más bien que no era televisión, sí, porque si no me pescaban con el chanchullo ahí, ¿no? Era radio, entonces lo único que hacía era mirarlo a él para que él me dé las pautas. Pero no tuvo problemas. No. ¡Qué maravilla! ¿No? Y de ahí empecé y me gustó mucho, me gustó mucho. Uh-huh. ¿No? Lucy, cumplieron con su esposo
Bodas de Oro, no como matrimonio, sino de hacer artes escénicas, ¿no? Exacto. Exacto, también como matrimonio, porque ya mi matrimonio tiene muchos años. ¿Cuántos años? 42 años. Ah, o sea que están por ahí también. Sí. ¿Y lo conoció su esposo en medio tablas, teatral? En tablas. Es decir, fue algo increíble lo que nos pasó. No nos conocíamos porque entrábamos en distintos actos, pero había el tercer acto, el segundo acto, donde entra mi esposo y yo por primera vez lo veo, y nos quedamos mirando, y él se olvidó su parlamento. Por verla. Claro, impacto, ¿no? Y de ahí ya... ¿Amor a primera vista se llama eso? Amor a primera vista. ¿Cuántos hijos? 5. 5. Y me encanta el nombre de la compañía de teatro porque le va perfecto, se llama La Familia. La familia, sí, ¿no? porque todos intervienen. Los Desde hijos también hacen los teatro. hijos, los nietos, mis hijas políticas, Todos ayudan Todos. y todos son artistas. todos somos ¿Y cómo es la conversación de la familia en un almuerzo? ¿Hablan de todo, sobre todo de teatro? de todo hablamos, ¿no? Tal vez una obra que queramos hacerla, cómo la Claro. podemos hacer, cambiar un poco, es decir, el sentido, ¿no? Y Para perdón, darle- ¿todos los hijos hombres? Sí. Le faltó la mujercita. Tengo hijas políticas que son como mis hijas, ¿no? No, yo no tengo problema, yo no sé por qué la suegra tiene tan mala fama. Usted No se lleva entiendo. bien con todas. Yo sí, yo sí. Y Freddy ha tenido tantas candidatas, imagino, en la época en que estaba en televisión, porque por ahí me comentaban que lo perseguían. Entonces, tuvo que escoger entre varias. ¿Cómo fue? No, me perseguían para cobrarme. ¿Será? Era deudor de algunas tiendas y bueno, No, seguramente no, ha a mí sido me han eso. dicho que era muy No. requerido entre las damas. Muy modesto, es No, Freddy. muy modesto. Tenía una estatura increíble, una personalidad impresionante. Entonces, era el men de la película. Pero Era lo claro. que pasa. A ver, No, por nunca favor. pude Fred. eclipsarlo a Walter Peña, él era un hombre parecía de cine. Más bien en radio yo puedo rememorar mis inicios, ¿no? Empecé imitando a los locutores de Radio Splendid, Radio Belgrano, Radio El Mundo de Buenos Aires, cuando era muchachito. Y luego la afición fue creciendo y alguna vez escuché a un gran Mario Castro, a un Lafalle. Entonces dije, yo voy a ser como ellos. Y empecé a ejercitar. Y para que no me oigan, en las casas grandes de Sucre siempre había el corral donde estaban las gallinas y todo aquello. Y ahí me ponía a leer los periódicos y así empecé a perfeccionar un poco más. Me creía hecho y fui a tocar 2 emisoras, a las puertas de 2 emisoras y me rechazaron. Me dijeron que yo nunca iba a ser locutor. Imagínense con esa voz. Eso me dio coraje. Más fuerza Más todavía. fuerza. Entonces volví, empecé a hacer ya técnicas y llegó un señor. Él era sacerdote, luego fue mi jefe de carrera en la carrera de comunicación, don Jorge Ana Peñaranda. Y como sacerdote él me dijo, yo te voy a enseñar a cantar, pero las mismas técnicas puedes aprender a hacer locución. Y eso fue. Mejoré y bueno, ya les conté el resto. Claro. Pasé de Cochabamba a La Paz, de La Paz a la televisión. Y en la televisión tengo una anécdota. A ver. La estaba entrevistando a doña Gladys Moreno en su casa. Entonces doña Gladys me dice, oh, muchas gracias. Y entonces agarra la cámara y dice, tengo el honor de estar con mi amigo, el mejor periodista que he conocido, que tiene una trayectoria tan grande. Estoy con mi amigo. Oí, ¿cómo te llamas? Qué hermoso. Doña Divina. Gladys Moreno, Una la gran famosísima y Gladys. recordada Gladys Moreno. Y otras Pero anécdotas con don Francisco. eso quería con don preguntarle, por Francisco. favor. Porque, ¿cómo es que él pone los ojos en usted para invitarlo a ser parte de una radio en Chile?
Armando Rioja, un boliviano, trabajaba con él de coordinador. Cuando llega Armando Rioja a Santa Cruz, nos hacemos amigos, un gran productor de televisión. Y me presenta y me dice, ¿no quieres acompañar a don Francisco a hacer unos reportajes en Sucre? Nos fuimos a Sucre, en Santa Cruz también hicimos. Pero en Sucre la anécdota fue que cuando él estaba haciendo reportaje en Tarabuco en relación al Pucllay y algunas costumbres de los niños que escarbaban el suelo para recoger una abejita que hace una especie de ollita de barro, ¿no? Y les pregunta qué estaban haciendo, pero les respondían en quechua. Y después él que hacía las preguntas en castellano y yo le traducía. ¿Habla quechua? Hablo el quechua. A ver, un saludito en quechua, por Yo favor. en parlani, quechua parlani. Yo llegué a Radio Nederland y en Radio Nederland estaba aprendiendo la televisión, pero al mismo tiempo trabajé como locutor en la radio con un señor a quien recuerdo mucho, un brasileño, don Walter Alves, me dijeron que había fallecido. Pero como le decía, estando en Holanda, fui un fin de semana a conocer a un gran amigo que está en Cochabamba, Carlos Schmitz Vargas, gerente para América Latina de Transtel en Alemania. Y también estuve ahora está en Bolivia, precisamente en Cochabamba también, está como Gladys Moreno. Ernesto Aramayo Roca. Ernesto Aramayo Ernesto Roca. Aramayo Roca, que todavía tiene una empresa privada de doblajes en Alemania y ahora está en Cochabamba esperándome para que nos vayamos a Sucre. ¡Qué lindo! ¿No? Éramos los tres y como había locutores extranjeros, nos llamaban la tribu porque los tres éramos bolivianos. Eso fue. En Alemania hice de programas educativos. Lo anecdotario es que me encuentran muchachos, ya señores, y me dicen, oiga, usted yo de niño lo escuchaba en sus programas. Yo agacho la cabeza y digo, bueno, si usted era niño, mire cómo estoy. Pero quedan muchos programas, el fútbol alemán, Juegos sin Fronteras, que se llamaba para América Latina Telematch, con otro gran amigo también, Andrés Salcedo González, colombiano, con quien tenemos una fluida correspondencia. Oscarito, ¿hay preguntas? Adelante, por favor. Sí, precisamente tenemos una pregunta para don Freddy Flores de La Paz. Andrés de La Paz le pregunta, usted que ha estado en los inicios de la televisión boliviana, también en medios internacionales, ¿cómo ve la realidad de los medios en Bolivia, la radio y la televisión especialmente? ¿Han avanzado, han evolucionado, dice Andrés, o se han estancado en alguna parte? Ya, puedo contestar no directamente, sino con una anécdota. Me gustan las anécdotas. Entré de diputado 5 años, en 1997 al 2002. En ese interín dejé la radio, la televisión y todo. Cuando salgo de allá, me invitan a hacer un programa, a grabar un programa, a grabar un spot, algo por ahí. Y yo digo, y bueno, ¿en qué vamos a grabar acá? Me dice, encuentro una computadora. Pero le digo, ¿y dónde están las Umatic, las grabadoras, las videocaseteras? Ya no había nada. Era solamente aquella que